Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos otra vez acá para estudiar más de tu palabra, estudiar de Mateo. Y ayúdanos en entender estas cosas y poner en práctica estas cosas también en nuestras vidas. Que no sea solo conocimiento de la mente, pero sea algo real en el corazón también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y vamos a leer desde versículo 5 hasta versículo 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a éste: Ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tenemos otro milagro. Quiero leer versículo 17 también, y como la otra vez cuando estábamos hablando de versículos 1 al 4 del leproso, es importante tener en cuenta este versículo 17 porque habla de cómo Jesucristo cumplió una profecía. ¿Ya? En versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías escribió esto en Isaías capítulo 53 y versículo 4. No vamos a leerlo esta noche, tal vez en otra lección leeremos, pero ya hemos leído este versículo en la lección del leproso. Pero Isaías hizo esta profecía diciendo: cuando el Cristo venga, va a hacer estas cosas, va a tener estas señales. Y en capítulo 53, una de las cosas de que hablaba era de que iba a llevar nuestras enfermedades, iba a llevar nuestras dolencias. Y muchos utilizan para decir que todos los cristianos van a ser salvos. Van a ser sanos. Por supuesto, un cristiano, un creyente es salvo, pero sano en cuerpo. Hay personas que enseñan eso y es completamente falso. Y utilizan la profecía en Isaías 53 para decir que esta es parte de la obra de la cruz de Jesucristo, era darnos sanidad perfecta en este mundo. Y este no es el contexto. El contexto es cuando el Cristo viene, Él va a sanar a las personas. Y Jesucristo estaba caminando en la tierra, estaba mostrándose como el Mesías, el Cristo, el siervo de Dios, el ungido de Dios, el Salvador. Y estas señales eran parte de esto. En cumplimiento a esta profecía, las personas deberían examinar las Escrituras y ver
Este es la persona de quien Isaías profetizó, o buscamos a otro. Y estas cosas eran para traernos a Jesucristo, específicamente para traerlos a ellos, a estos judíos, traerlos a Jesucristo. Pero para nosotros también debería guiarnos a Jesucristo cuando leemos estas cosas, no hasta falsas doctrinas, enseñando que todos van a ser sanos en este mundo, en esta vida, porque simplemente la Biblia no enseña estas cosas. Bueno, este es el contexto. Otra vez, vamos a ver otro milagro. Hemos visto del leproso, cuando Jesucristo tocó al leproso. Y para mí era muy precioso la lección del leproso, la forma de que Cristo le tocó. Pero ahora vamos a ver otra forma en que Cristo sana. No tiene que tocar para sanar, ¿no? Bueno, dice que entró en Capernaum. Capernaum está en la orilla del mar de Galilea o mar de Cineret, dice en algunos lugares, pero es el mismo lugar. Y Capernaum ya está ahí, y Cristo estaba en Capernaum o en Galilea, en esta zona mucho tiempo, y creo que comenzó a tener una fama allá. La gente comenzó a escuchar de él. Estaba allí, parece, cuando dio su sermón del monte, y ahora ya está en Capernaum. Y dice, vino a él un centurión. Y un centurión, tenemos que entender que es un oficial en el ejército romano de aquel tiempo. Y tiene su título centurión porque tenía bajo de su autoridad 100 soldados. Entonces era como un hombre que tenía control de 100 soldados. Entonces no era no era general, pero tampoco no era simplemente un soldado. Tenía autoridad, tenía algún poder en esto. Bueno, él fue a Jesucristo. No es judío. Tenemos que entender esto. No es judío, es romano, es griego o otra nacionalidad con ciudadanía romana, pero no es judío. No es un israelita. Sin embargo, ya estaba allí, escuchó de Jesucristo, estaba cerca, que Jesucristo había entrado en la ciudad y se fue a él. Bueno, si leemos en Lucas, parece que en vez de ir personalmente, envió a unos mensajeros. Pero en Mateo habla como solo era este centurión, pero podemos entender que si hubieran mensajeros, todavía bajo la dirección de este centurión es lo mismo de dar el mensaje a este centurión, y podemos entender esto. Bueno, ¿qué hizo este centurión? Buscó a Jesucristo. Buscó a Jesucristo, no siendo judío. No siendo israelita, sin embargo, buscó a Jesucristo y dice, rogándole. Habla de humildad en su búsqueda. Habla de un espíritu humilde. Este fue un hombre de poder, de autoridad, de fama, de algún estatus social, podemos decir, y no era judío. Entonces, esta idea de que él rogó a Cristo habla de humildad. Se humilló bajo esto estaba encargado. Tenemos que entender que Israel era bajo control del Imperio Romano, no era un país de libertad. Y este centurión romano
se humilló delante de Jesucristo, buscándole, rogándole. ¿Y qué es la situación? ¿Qué pasó en la vida de este centurión? Versículo 6 dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este fue el mensaje para Cristo. Tenía este siervo, este criado. En Lucas habla de que dice que lo quería mucho. Era un criado querido en la casa. Tenía un lugar especial en la vida de este centurión. Pero algo había pasado, que era la situación, postrado en casa. Débil, tenía una debilidad, ya postrado, no podía levantarse, paralítico, discapacitado, no podía mover sus piernas para caminar, tal vez ni aún sus brazos. Algo grave había sucedido a él. Dice, gravemente atormentado. Y creo que habla de un dolor fuerte en su cuerpo. Y tal vez angustia de espíritu y de alma dentro de él, no sabiendo qué va a pasar, pensando que la muerte ya es justo acá. Y atormentado gravemente. Y una situación difícil realmente para este criado y difícil para este centurión que amaba a su siervo. Y esta situación era suficiente para ayudar a este centurión a humillarse delante de Jesucristo, buscando a Jesucristo para sanar a su criado, a su siervo. Y Jesucristo respondió en versículo 7, iré, le sanaré, ya no hay problema, ya voy. Voy a ir a la casa, ya guíame ahí, yo voy a sanarlo. No tengo problema con eso, quiero hacerlo. Tenía voluntad ayudar a este centurión. El centurión ya se había acercado en humildad, rogándole, no declarando algo, no decretando algo, no mandando algo, sino rogando esta sanidad para su criado. Y Jesucristo dijo, ya, voy, lo sanaré, ya. Y el centurión tenía una respuesta muy interesante. Él dijo, versículo 7, Señor, no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Si solo teníamos versículo 8 sin versículo 9, sería suficiente bueno en sí. Sería simplemente suficiente maravilloso en sí. Mostrando esta fe que él tenía en Jesucristo. Esta fe de que no es importante si estás cerca o estás lejos. Sé que tú puedes sanar y solo por tu palabra. Este es el principio del ministerio de Jesucristo. Jesucristo todavía no había hecho muchos milagros y señales todavía. Está ya comenzando esta parte de su ministerio. Pero si entiendo bien, no había hecho todavía muchos milagros, muchos señales, sí había hecho algunas cosas. Entonces, ¿qué pasó con este centurión para tener este entendimiento? Él dijo, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad.
Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y uno tal vez está escuchando, ¿qué? ¿Pero qué tiene esto? ¿Qué tiene esto a hacer con Cristo? Tal vez alguien va a preguntar. Este muestra que el centurión tenía un entendimiento muy grande en cuanto a quién era Jesucristo. Su fe tenía una base fuerte, grande, en cuanto a su entendimiento de quién era Jesucristo. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo, yo tengo autoridad. ¿Por qué tengo autoridad? Porque yo soy bajo autoridad. Él tenía un tribuno o un general o otra persona sobre él. Y sobre estas personas, otros y tal vez hasta César como la autoridad máxima para los soldados. Entonces él dijo, mira, yo soy un hombre bajo autoridad. Y digo a esta persona, haz algo y lo haces. Lo hace. Y digo a otro, ven y viene. Y tengo esta autoridad. ¿Por qué? Porque yo soy bajo autoridad. Si en algún momento este centurión quería rebelarse contra la autoridad de su general, él en este momento perdería todo su autoridad. Él tiene que estar bajo autoridad para tener autoridad. Y él dice en versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está diciendo? También, como tú, Señor Jesucristo, como tú, yo soy bajo autoridad. Él reconoció que también Jesucristo es un hombre bajo autoridad. Él podía ver eso. Él podía entender eso. Y él podía entender porque él estaba bajo autoridad. Él tenía autoridad para hacer estas cosas. Bueno, tengo una pregunta. ¿Jesucristo está bajo la autoridad de quién? De su Padre. En otros lugares habla de que él dice, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, del que me ha enviado. Cuando estaba en Getsemaní, él oró, diciendo, si fuese posible, ¿no? Otra forma de salvar a la humanidad. Y después dijo, pero no mi voluntad, sino tuya. Hágase tu voluntad. Él estaba completamente sometido bajo la autoridad de su Padre. Y el centurión reconoció esto, que la autoridad de Cristo era una autoridad porque estaba bajo la autoridad de su Padre. Él declaró que Cristo podía sanar de lejos. No declaró que su siervo será sano. Más bien declaró que Jesucristo podía hacerlo, que tenía el poder de hacerlo. No mandó a Cristo hacerlo. No ordenó a Cristo hacerlo. Estaba rogando, tenemos que entender, estaba rogando. Es la palabra que utilizamos para mendigos, personas que no tienen nada, las personas en la calle, que no tienen nada y solo tienen su
su copa, su taza, buscando 10 céntimos, 20 céntimos de cualquier persona, un sol. Este es rogar, este es lo que hizo este centurión, rogando, declarando que tenía el poder y autoridad, reconociendo que esta autoridad vino del Padre. Es interesante examinando lo que él dijo. Dice, hablando de esto, di la palabra, solamente di la palabra y será. Tal vez estaba comenzando a entender que Jesucristo era creador del mundo. No sé. Pero sabemos que Jesucristo creó todo por su palabra. Creó todo por su palabra. Y este centurión entendía que Jesucristo tenía poder solo por su palabra. Era poder. No había, digo que no es la única fuente de su poder, no digo eso, pero aún solo por su palabra tenía poder. No tenía que tocar a nadie. No tenía que aún ver la situación de, bueno, ¿qué enfermedad es esto? Entonces, ya voy a sanarlo así. No. El centurión entendía que Jesucristo era Dios, yo creo. Yo creo que entendía esto. De todos modos entendía que era enviado por Dios. Pero creo que tenía este entendimiento. Y al oírlo Jesús en versículo 10. Al oír esta explicación, esta demostración de conocimiento de este centurión, de esta fe de este centurión, estas declaraciones que él había hecho en cuanto a quién era Jesucristo y cómo tenía autoridad a hacer estas cosas y cómo podía hacer estas cosas. Al oírlo, Jesús se maravilló. Jesús es Dios. ¿Cómo es que Jesús se maravilló? No entiendo, no puedo decir. Pero se maravilló. Era algo especial para Jesús este día. Estar ahí. Era algo admirable. Era algo diferente. Y dice acá. Se maravilló y dijo a los que le seguían. No a centurión o no a los mensajeros del centurión, sino a los judíos, los israelitas que estaban alrededor. Aún todavía no había nombrado a los 12 discípulos, pero algunos de ellos estaban allí. Y miró a estas personas que en el futuro serían parte de sus discípulos y otros que estaban allí solo para ver a Jesucristo, este hombre que había sanado a un leproso, este hombre que había predicado tan fuerte en el monte. Y estaban allí al lado y escucharon este petición de este centurión y lo que había dicho. Y Jesucristo mira a ellos, a estos judíos, estos israelitas, y dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni aun en todo Israel, de todos los que mi pueblo. No he hallado tanta fe como he hallado en este romano. Dentro de los judíos,
los israelitas, que tenían la ley de Moisés, tenían los profetas, tenían los salmos de David, tenían la historia de Israel y cómo Dios había obrado dentro de ellos. Teniendo todo esto, Jesucristo dijo, no he hallado tanta fe ni en Israel. ¿Dónde debía haber hallado fe? Y fe grande. Dentro de los judíos, dentro de los israelitas. Pero él dice que no es así. Este romano, este gentil, en palabras de judíos, sería un perro. Ahí, en este varón, siervo de César, en el ejército que gobernaba sobre Israel. Ahí en este varón, Jesucristo se maravilló diciendo, ahí es fe. Ahí es fe. Él entiende por qué yo puedo hacer estas cosas. Él entiende mi poder. Él entiende que estoy aquí bajo la autoridad de mi Padre, enviado por mi Padre, y por eso yo tengo autoridad a hacer estas cosas acá, y yo puedo. Este es fe. Y no habéis visto nada de eso en todo Israel. Versículo 12. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está todavía hablando con los israelitas, los judíos que estaban alrededor. Algunos de ellos aún van a ser parte del 12. Y él dijo a ellos, a este pueblo escogido de Dios, pueblo de la promesa, pueblo suyo, era israelita también. Jesucristo era israelita de la tribu de Judá. Él dijo, en el reino de los cielos, con Abraham, Isaac, Jacob, los otros van a ser muchos, van a estar muchos del este, del oeste, de otras naciones que no son judíos, no son israelitas, son gentiles. Pero van a estar muchos de ellos que van a sentarse al lado de Abraham, al lado de Jacob, al lado de Isaac, que va a estar ahí en el reino de los cielos, salvos, parte del pueblo verdadero de Dios. Creo que está diciendo, como este centurión, como este romano, que verdaderamente tiene fe. Por eso yo creo que él entendía que Jesucristo era Dios. Él entendía algunas cosas más que los judíos en cuanto a Jesucristo. Para entender estas cosas, y Jesucristo, viendo eso, dijo, aún más de ellos que están fuera de Israel serán dentro del reino de los cielos, con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 12, más los hijos del reino, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hijos del reino? Israel, los israelitas, los judíos. Ellos son los hijos del reino. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas.
Serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y no solo el lloro, pero también el crujir de dientes. Los que están confiando en ser judío, en ser de la sangre de Israel, muchos de ellos van a rechazar a Jesucristo, van a rechazar a la salvación que Dios quiere dar. No van a tener fe para la salvación. No van a creer en Jesucristo como este romano, este centurión y muchos más de fuera de Israel. Siendo hijos del reino, porque ellos rechazan las cosas de Dios, no serán salvos, sino echados afuera en las tinieblas, no en la luz. ¿Quién es luz? Dios es luz. Cristo, el Cordero de Dios, es la luz de la Nueva Jerusalén. Ellos, los judíos, los hijos del reino, que no tienen fe en Cristo, serán echados afuera en las tinieblas. No en la presencia de Dios. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué habla? Del infierno. Juicio final y el infierno. Tinieblas. Lloro. Crujir de dientes. Angustia. Angustia de alma. Angustia del espíritu. Angustia del cuerpo. Para siempre. ¿Por qué? Porque no tienen fe en Cristo, como este centurión. Sabemos que algunos sí. Pedro se convirtió. Él tenía fe en Cristo. Era judío. Los 12 menos, los 11, podemos decir, menos Judas, ellos creyeron. Aún después de la resurrección y ascensión de Cristo, creyeron los hermanos de carne de Cristo, los hermanos de sangre de Cristo. Ellos también creyeron en Cristo y muchos judíos más. Pero lamentablemente, muchos judíos, israelitas, aún hasta hoy en día, rechazan a Cristo y mueren. Y serán lanzados al infierno en el día de juicio. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sé hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Jesucristo tiene que tocar para sanar? No. ¿Tiene que ver con sus ojos físicos para sanar? No. ¿Tiene que contemplar la situación un poco para sanar? No. Él puede sanar con su palabra. Y Él puede sanar de lejos. Es Dios. Es Dios. Es un hombre bajo autoridad, pero es Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiere para nosotros es aún más que un cuerpo sano. Él quiere una alma sana, un espíritu salvo. Quiere dar perdón de pecados. Quiere llevarles al cielo.
quiere llevarles a la presencia de su Padre para sentar en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. La pregunta es, ¿tienes fe en Cristo? Hay muchos que dicen que ya tengo fe. Soy persona de fe. Pero es una fe engañosa porque no tiene a Jesucristo como su objeto. Hay muchos que tienen fe en sí mismo. O tiene fe en su fe. Muchos tienen fe en su fe. Tienen fe en su capacidad de hablar cosas positivas. Tienen fe en su capacidad de hacer buenas cosas. Tienen fe en muchas cosas que no son Jesucristo. Pero este centurión dijo, yo sé que puedes hacer eso, porque eres un hombre bajo autoridad de tu Padre. Fuiste enviado por tu Padre. Y con tu palabra puedes sanar. De aquí nomás no tienes que entrar, porque yo no soy digno. Yo no soy digno. Otra vez, viendo la humildad del corazón de este centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa. Lamentablemente, mucha gente se cree digna de la salvación, digna de Dios, digna de la presencia de Cristo. Y por eso no pueden ser salvos. Porque no hay humildad. Solo altivez. Si este romano, este centurión que tenía esta autoridad para castigar y encarcelar a personas y estas cosas, y tenía 100 soldados bajo su control, él es un ejemplo grande para nosotros de humillarnos en fe delante de Jesucristo. Y esto es lo que Jesucristo quiere de todos nosotros. Que estemos humildes en espíritu delante de Él, confiando solo en Él. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.